En la mañana de Telediario Federal también está con nosotros Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, el saludo para todos y todas. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno. ¿Qué nos ha traído para hoy? Bueno, vamos a hablar de... Mirá que hay varios, Sí, hoy hay una agenda cargadísima. Podemos elegir y estar hablando un rato de cualquier tema, ¿no? Pero vamos a avanzar sobre la gira que está haciendo el presidente Alberto Fernández, que estuvo en República Dominicana, ahora se encuentra en los Estados Unidos, se va a reunir con Joseph Biden. Sí. Se confirmó anoche que Sergio Massa también viaja. Ya está viajando. Está viajando para participar de esta reunión, pero además porque lo espera la titular del Fondo Monetario Internacional, sí, con algunos ejes muy importantes. Bueno, pero mira vos, Sí. ¿no? Que marca también el momento que está atravesando políticamente y económicamente el país. Lo hablábamos en el día de ayer con Emilio Ordóñez, un especialista internacional, que la gira recobra importancia con la llegada de Massa. Sí, a mí me parece que lo que buscó fundamentalmente la embajada en los Estados Unidos y el gobierno nacional era que Alberto Fernández tuviera esa foto con Biden mostrándose desde una fortaleza institucional que aquí se le cuestiona, digamos, que se le pide mayor énfasis en esa investidura presidencial, busque ese respaldo internacional que implicaría la foto con Biden, sí, pensando en que Fernández se siente naturalmente como uno de los posibles candidatos a representar al frente de todos y buscar esa reelección. Fundamentalmente, yo creo que si hay alguien a quien lo favoreció la salida de Macri, es al propio Alberto Fernández, porque presumen que eso implicaría... Y calma las aguas con Cristina, por ejemplo. Claro, implicaría ya la posibilidad de que Cristina no sea candidata. Y si Cristina no es candidata, Sí. Se abre un abanico muy amplio en el que Fernández estima que ahí puede salir más fortalecido, ¿no? Puede mostrar un poco más de músculo, pensando en que ni Daniel Scioli, ni Capitanich, ni Guado de Pedro son candidatos cantados. ¿No? Entonces, esa es la posibilidad que empieza a imaginar Alberto Fernández en su aspiración reeleccionista. La reunión con Biden tiene muchos motivos, Sí. Algunos que son más geopolíticos, como por ejemplo el tema de los derechos humanos. Supongo que ahí aparecerá la discusión por Venezuela, por Nicaragua, que son temas que a Estados Unidos especialmente le interesan, ¿no? Estados Unidos prioriza los derechos humanos cuando son líneas políticas contrarias a las propias, ¿no? Cuando sabemos lo que es la moral internacional de los países centrales, que muchas veces han invadido solo por intereses económicos particulares, ¿no? Pero esto seguramente va a formar parte de la agenda. Y hay otros que tienen que ver con la cuestión de los recursos naturales. Y acá aparece algunas señales de alerta, porque seguramente se va a hablar de la energía, se va a hablar del litio, que son de alto interés hoy en el mundo, y la Argentina tiene allí una potencialidad. También se necesitan inversiones y esa será una de las miradas. ¿Aparecerá el Fondo Monetario Internacional en esa discusión? Hasta ahora no le ha ido tan bien a la Argentina cuando tuvo que disputar con el fondo buscando el respaldo de los Estados Unidos. Digo, durante el gobierno de Fernández. A Macri le dieron 45.000 millones de dólares que se dilapidaron en muy poco tiempo y que significaron un endeudamiento brutal para el país. Pero De todas maneras no hubo una soga al cuello tampoco, ¿no? Porque hubo distintas lecturas del fondo para que le sigan pagando y desembolsos. Sí, igualmente la Argentina hoy se encuentra en una situación muy compleja económicamente y en gran medida depende del fondo, digamos, de lo que el fondo le exige al país. Pero, por ejemplo, se había pedido que se quitaran esa tasa de interés que se lo habían pedido al G20 y en particular a los Estados Unidos, que cobra el fondo, y no tuvo suerte allí en ese contexto. Me parece que lo que busca sobre todo es un respaldo político y habrá que ver si el resultado implica alguna medida concreta. Ahora, cuando se resolvió que se sume Massa, allí ya empezó a tener otra lectura la visita o el encuentro de Biden con Fernández. ¿Por qué? Porque allí emerge más lo técnico, más lo puntual, más la cuestión económica que atraviesa el país y la situación con el fondo. Luego, Sergio Massa se va a reunir con la titular del Fondo Monetario Internacional en un momento muy complicado porque
la meta prevista con el Fondo Monetario implica reducir fuertemente el déficit fiscal. Y la Argentina, para poder concretar eso, necesita financiarse, porque si no la otra es profundizar el ajuste. ¿Y de dónde se va a financiar? Porque venimos de una sequía, hay una caída en dólares. Bueno, está utilizando esto que algunos dicen, bueno, rascar la olla. Massa está viendo de dónde saca algunos fondos más. Patearon para adelante el vencimiento de muchos bonos en pesos, pero que en algún momento hay que pagar, digamos. Lo que se hizo es refinanciar esos vencimientos que iban a haber durante el año, precisamente para evitar que el déficit fuera aún mayor, pero cumplir con las metas del Fondo Monetario en medio de la continuidad de la guerra en Ucrania, en medio de lo que implica la intensa sequía, con más del 30%, casi el 40% de los argentinos en la pobreza, con una pérdida del poder adquisitivo, y en un contexto electoral, no parece tan sencillo. Ese es No, está encorsetado, ¿no? Allí, los movimientos, digamos. Efectivamente, hay que ver qué puede imaginar Massa como estrategia. La primera me parece que es buscar que el fondo alivie de alguna manera sus pretensiones para este año. Igualmente, todo parece transitar hacia mayores niveles de ajuste, más quita de subsidios para aumentar la tarifa. Seguramente esto va a impactar no solamente en el gas y la luz, sino en otros sectores el tema del también. déficit fiscal, ¿no? Claro, porque tiene que reducir el déficit. Y ahí tenés dos cuestiones. Si vos imprimís más, también tenés el contexto inflacionario. Si vos reducís el gasto, ¿eso qué implica? Bueno, hay menos subsidio para tarifas, para sectores que están hoy dependiendo del Estado. Bueno, y eso también se va a trasladar al contexto inflacionario. Y un costo social muy fuerte. Y el costo social. Por eso siempre se decía que el acuerdo con el fondo era altamente inflacionario. Bueno, en ese marco se concreta una nueva reunión. Yo no sé, Mariano, pero ¿una vez al mes se reúne Massa con la gente del fondo? Sí, prácticamente, porque ¿hace cuánto? Muy poco que vinieron. Todos los meses estamos contando, ¿no? Una reunión de Massa con la titular del Fondo Monetario Internacional. Bueno, ahí se expresa claramente cuál es el modelo económico que hoy impera en la Argentina. Pero en un año que será muy difícil, por lo menos por tres ejes. El contexto electoral, que siempre condiciona, la sequía y la guerra en Ucrania, que implican menos cantidad de dólares para el país, y porque a medida que avanza el acuerdo con el fondo, es todavía más restrictivo. Este año tiene que ser menor el déficit fiscal. Tiene que ir cumpliendo metas, ¿no? Claro, se tienen que cumplir metas que después vamos a hablar de una de ellas, que es muy importante, porque el gobierno planteó en el presupuesto que la inflación sería del 60%. Y es un poco parte del acuerdo con el fondo. Es evidente que eso no se va a cumplir, salvo que haya una caída muy brusca de la inflación por motivos que desconoceríamos absolutamente hoy. No va a ocurrir, digamos que no va a ocurrir. Claro, ¿y eso qué va a implicar? Bueno, ya los gremios están señalando. Algunos que dijeron, bueno, vamos a acordar un 30% para acompañar al gobierno en el primer semestre. La UOM, por ejemplo, ya dijo, olvídense, acá hay que renegociar de nuevo. Bueno, esto no pinta para 100% por lo menos. Y ya no es el porcentaje, Pablo, sino también los tramos, ¿no? Bueno, claro. Porque ya un acuerdo a 4 meses con el último impacto ya te queda viejísimo. Hay algunos gremios, por ejemplo los docentes, que acordaron un 40% hasta junio. Y ya dicen, no, esto no va. Esto no va porque la inflación no va a ser del 80%. La inflación pinta para un 100%. Bueno, de esto vamos a hablar un ratito nada más, pero plantea un escenario muy difícil. Todo hilvanado. Gracias, Pablo. A ustedes.